Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisa Palacio Murillo. Voy a realizar el debate de la defensa del territorio. Le doy la bienvenida a este espacio académico donde el debate en el que reflexionaremos sobre los territorios, entendiendo que no solo es un espacio físico, sino un eh, entramado de dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales. Hoy presentaré todos los roles para mostrar cómo se puede analizar este tema desde distintas perspectivas. La de una es expositora a favor, una es la expositora en contra, una es como experta y finalmente la mediadora. El propósito basado en esta presentación es ver, es responder a 8 preguntas que nos invitan a pensar en el territorio como una vida, como vida, identidad y derecho colectivo. Por lo tanto, vamos a iniciar con la primera pregunta, teniendo en cuenta que en cada pregunta valga resaltar que en cada pregunta voy a intervenir como como los, los diferentes roles. La primera pregunta nos dice que de qué manera las problemáticas del territorio, como la de resguardo provincial, demuestran las necesidades de la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades. Aquí voy a entrar a intervenir como expositora a favor, donde dando respuesta a la primera pregunta, el resguardo provincial nos deja una lección clara cuando las decisiones sobre el territorio se toman sin participación ciudadana. El resultado es el conflicto, la exclusión y la pérdida de tomas de confianza en las instituciones. Hay que ver que allí hemos visto cómo las explotaciones mineras amenazan con destruir fuentes de agua, deteriorar el suelo y alterar la forma de vida de comunidades indígenas y campesinas. Esto básicamente nos demuestra que la participación no es un adorno democrático, sino una necesidad vital. La participación permite que las comunidades expresen qué modelo de desarrollo quieren, como para proteger su cultura y garantizar el bienestar de sus generaciones futuras. Cuando la ciudadanía se involucra, se construyen acuerdos legítimos, cuando no, lo que surge es resistencia y confrontación. Y si, y si esa resistencia no es negativa, un grito que exige respeto. Y es por lo tanto que ahí vemos que la participación permite que todas las comunidades expresen qué modelo de desarrollo quieren, para qué, para proteger su cultura y garantizar el bienestar de la generación. Es muy importante tener claro que cuando involucramos a la ciudadanía, se construyen acuerdos legítimos y ahí pueden participar todos adecuadamente. Siguiendo de esta manera como expositora en contra, digo que sin embargo no podemos analizar eh, de qué manera las problemáticas del territorio, en este caso que es el resguardo provincial, demuestran las necesidades de la participación ciudadana. Y es por eso que podemos analizar o idealizar la participación ciudadana. En muchos casos se convierte en un simple trámite. Las comunidades hablan, eh, presentan argumentos, se movilizan, pero al final los proyectos avanzan como si nada hubiera pasado. Y es ahí donde se genera la frustración y la desconfianza. Incluso a veces la participación puede ser manipulada y se convoca a sectores minoritarios,
Es ahí o hacen el llamado básicamente también a, a sectores más afines de cada empresa y se ignoran las voces de crítica. En este sentido, la participación mal diseñada puede convertirse en un mecanismo de, de despojo, eh, de legitimización. ¿Para qué? Para que se provea el despojo. Y es a veces que vemos que la participación de todos los, de todos los, toda la ciudadanía puede ser manipulada. Continuamos de esta, aquí les voy a hablar como toda una experta sobre la manera, de qué manera las problemáticas del territorio puede ser, pueden demostrar las necesidades. Y es donde vemos que desde el análisis académico de los analistas Palacio, García y Valencia, en el año 2023, señalan que los procesos de realización han demostrado que la participación debe ser activa, debe ser organizada y también, lo más importante, debe de ser vinculante. ¿Por qué debe ser vinculante? Porque no basta con consultar, solo requieren reconocer que las comunidades son sujetos políticos capaces de decidir. Y es ahí donde vemos que el resguardo provincial ilustra como eh, eh, sin la participación real, el territorio se convierte en un botín de intereses externos y es por lo tanto que con ella, en cambio, se abren caminos para la justicia social y ambiental. Desde estos analistas nos damos cuenta que nos damos cuenta que los procesos del territorio de territorialización han mostrado que la participación debe ser, nos dan tres ítems, debe ser activa, organizada y vinculante. ¿Para qué? Para que toda la comunidad se sienta partícipe en todas las decisiones que se puedan tomar. Continuamos de esta manera con la pregunta número 2, que nos habla de qué manera las comunidades indígenas defienden sus territorios y cómo sus visiones del territorio defienden a los modelos extractivistas. Muy bien, y hay que tener en cuenta que como expositora a favor, las comunidades indígenas defienden sus territorios. ¿Por qué los defienden? Con acciones colectivas, se organizan en diferentes actividades. ¿Para qué? Para proteger. Vemos que organizan las mingas, crean guardias de indígenas, eh, interponen tutelas y sobre todo fortalecen la transmisión cultural a los más jóvenes. Su visión del territorio es profundamente espiritual. No se trata solo de la tierra con, cultivable. ¿Por qué? Sino que uno de sus espacios donde viven sus ancestros, donde renuevan sus rutinas, los rituales y donde se conserva el equilibrio de la naturaleza. Este choca también con el modelo extractivista. ¿Por qué? Porque se ve que ve la tierra como una mina de recursos. Para los indígenas el territorio es vida y es ahí que los extractivistas creen que ese territorio es un capital, simplemente es un capital, por eso ellos no concuerdan con todas las decisiones que toman porque ven que quieren explotar, los extractivistas quieren explotar el terreno y ellos buscan es proteger su identidad, que es en este caso que es la naturaleza que nos dice que su territorio es vida. Como expositor en contra nos damos cuenta que no obstante, la defensa indígena enfrenta
enormes dificultades, como la globalización y el modelo económico dominante que ejerce una presión enorme. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, energías, minerales, materiales de construcción. Algunos sostienen que es importante detener totalmente el extractivismo, porque el mundo moderno depende de él. Hay que tener claro básicamente que esto deja a las comunidades en una posición frágil. ¿Por qué? Porque aunque tienen una visión alternativa, ellos carecen de muchas voces del poder económico y las políticas hacen hacerlas prevalecer. Entonces, en este caso, como experta, les voy a decir que hay dos analistas en el año 2022, que es Amezquita y Jaramillo, donde afirman que la visión indígena del territorio se fundamenta en las relaciones sagradas entre las comunidades y la naturaleza. En contraste, el extractivismo es utilitarista y fragmentada en el territorio de los recursos. Y entonces ahí vemos que la defensa indígena entonces no es una resistencia aislada, sino una propuesta civilizada, de otra manera de entender la vida. Ellos ven que esta es la posibilidad de entender la vida. Continuamos de esta manera con la pregunta número 3, donde nos habla de qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la visibilización de los conflictos territoriales y, y en la movilización social. Vemos claro que los medios y las redes son altavoces eh, que implican las luchas. Gracias a ellos las comunicaciones logran que sus conflictos locales transmitan y se conozcan a nivel nacional e internacional. El caso de los guayú es emblemático. ¿Por qué? Porque sus denuncias sobre los impactos de las minerías en La Guajira se convirtieron en una buena parte gracias a la difusión de las redes sociales y los medios independientes. Estas herramientas también sirven para conectar los movimientos dispersos y crear redes de apoyo que fortalezcan la resistencia. Como expositora en contra, veo que, sin embargo, los medios tradicionales muchas veces responden a intereses económicos. En ocasiones, en ocasiones, silencian o distorsionan la información sobre los conflictos territoriales. Las redes sociales, aunque democratizan la voz, también tienen riesgos, porque las noticias falsas, la manipulación de la información o de los temas serios, no todo lo que circula en Internet contribuye realmente a la movilización social. Pero hay que tener en cuenta que la Corte, en este caso como experta, que la Corte Constitucional SF nos dice que reconoce su jurisprudencia la importancia de la visualización mediática en la lucha de los derechos bioculturales. En este caso de los guayú, las comunidades fueron clave para que el país entendiera la gravedad del despojo. Por lo tanto, aunque no son perfectos, los medios y las redes son aliados estratégicos para las comunidades en su defensa del territorio. Continuamos de esta manera con la pregunta número 4, donde nos dice que qué competencias ciudadanas son necesarias para participar de manera efectiva en las defensas del territorio. Como expositora a favor les digo que se requieren de competencias como el pensamiento crítico, la capacidad del diálogo, la resolución pacífica de conflictos
el conocimiento de derechos colectivos y la organización comunitaria. Sin estas competencias, la participación se queda en protestas. Con ellas se transforman en propuestas, proyectos y alternativas. Pero hay que mirar la contrariedad en este caso, que voy a ser expositora en contra, donde dice que el problema es que todas las comunidades tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la educación con calidad. Para el desarrollo de estas competencias. Y es ahí donde vemos que en las zonas rurales y en las apartadas, la déficit educativa limita la formación ciudadana. Y es básicamente, como se decía anteriormente, la violencia, la pobreza, el desplazamiento, generan condiciones que dificultan una participación activa. Y es por lo tanto que las competencias ciudadanas no, son necesarias, pero no se practican en los territorios. Pero sin mirar a un lado, vemos que Llanos, esos analistas, nos dan respuestas. Llanos y Velasco en el 2023 nos dan un poco más de soluciones, donde nos dicen que resaltan el desarrollo del territorio indígena, depende de una gran medida, esto depende de una gran medida de la capacidad de las comunidades para ejercer y defenderlo. Eso exige competencias ciudadanas sólidas como la organización, incidencias políticas, comunicación afectiva, entre otras palabras. Defender el territorio también implica educarse para hacerlo. Y hay que tener esa frase como siempre clara, que para defender el territorio implica educarse, educarse. Continuamos de esta manera con la pregunta número 5, que nos habla que qué aspectos son esenciales para que en la implementación de modelos de desarrollo territoriales se respete la diversidad cultural y se promueva la participación ciudadana. Es esencial garantizar la consulta previa, porque siempre decimos en esto, defendiendo pues estos derechos, estos deberes, estos reconocimientos, porque es necesario garantizar las consultas previas y reconocer la diversidad cultural como una riqueza y no como un obstáculo. Es ahí donde vemos que incluir a las comunidades en el diseño de las políticas públicas nos permiten asegurar beneficios tangibles, porque los que están allá arriba no conocen la necesidad, pero por lo tanto es garantizar la consulta previa para que ellos conozcan de cerca esa situación. Por lo tanto, de esa manera deben asegurar los beneficios tangibles como la educación, la salud, el empleo digno, vivienda, entre otras. Pero, con mayúscula, pero, vemos que como expositor en contra de la realidad es que muchos modelos de desarrollo se diseñan desde el centro del país. ¿Cómo lo hacen? Desde allá los que están encargados de hacer las leyes y eso, sin escuchar las regiones. Se imponen una visión económica que prioriza el crecimiento sobre la equidad, la diversidad cultural y termina relegada a discursos solamente. Termina en eso, por eso no se reflejan las decisiones. Pero más que estar en contra siempre de esto, vamos a hablar sobre los analistas que nos dan la posibilidad de mostrar cómo las comunidades pueden avanzar. Por lo tanto, los analistas Machado Mosquera en el 2021 nos dice que muestra cómo las comunidades negras del norte del Cauca han creado formas de resistencia. Miren esa palabra, resistencia, valga la redundancia, para resistir el extractivismo. Es muy importante tener claro esto, porque de esta manera demostramos que el respeto por la cultura y la participación real
son la base de un desarrollo verdadero sostenible y es muy bueno tener en cuenta eso. Continuamos así con la pregunta número 6, que nos habla cómo influyen los conflictos y la identidad cultural en la defensa del territorio. Eh, es muy importante conocer que los conflictos territoriales han despertado, en este caso como expositor a favor, han despertado el proceso de reafirmación cultural. Frente a las amenazas, muchas comunidades descubren su identidad como fuente de resistencia. Esta identidad fortalece la unión y da sentido a la lucha. Pero, como expositor en contra, eso no basta. Y no obstante, los conflictos prolongados también generan divisiones internas. ¿Cómo hacen las divisiones internas? Como la presión de los actores externos pueden fragmentar a las comunidades, debilitando la identidad cultural. Así, lo que debería unir en ocasiones termina enfrentándolos o dividiéndolos. Mire que acá nos habla básicamente, pues en el estado de experta, que Palacios, García y Valencia, en el año 2023 nos dicen que nos explican en que en el Pacífico colombiano la identidad cultural entre afrodescendientes e indígenas han sido clave para resistir la desterritorialización, como la cultura se convierte en un mecanismo de defensa frente a la violencia y el desespojo. Por lo tanto, es, vemos que los conflictos y la identidad cultural en en la defensa pues, del territorio, siempre vemos que la cultura se convierte en un mecanismo de defensa frente a, frente a la defensa de todo, ¿cierto? Vamos a continuar con la pregunta número 7 que nos dice cómo las visiones indígenas y las afrodescendientes en torno al territorio pueden influir el desarrollo de sociedades más equitativas y sostenibles. Viendo de esta manera que son muy importantes, como expositora a favor les digo que las visiones indígenas y las afrodescendientes nos, nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza, porque son uno de los más defensores de este tema. Por lo tanto, incorporarla en las políticas públicas podría transformar la manera en la que producimos, consumimos y y también nos relacionamos en los medios con el medio ambiente. Una sociedad que aprende de estas cosmovisiones avance hacia la equidad y también avance a la sostenibilidad. Pero como vemos que la realidad es otra, como expositora en contra les digo que el desafío está en integrar esas visiones en el sistema económico globalizado que prioricen las ganancias más rápidas. Muchos gobiernos se comprometen en el discurso, pero en la práctica fortalecen el extractivismo. Y es ahí donde tienen el choque y puede ser eso. Pero como expositora experta, les digo que es necesario, todo esto es necesario, pero vemos que los analistas Amezquitas y Jaramillo en el 2022 sostienen que la visión indígena del territorio es profundamente sostenible y se incorporará en las políticas de Estado, sería posible construir sociedad más justas y respetuosas en el ambiente. De esta manera podemos ver que estas visiones de estos territorios es profundamente sostenible. Continuamos de esta manera con la pregunta número 8 y nos habla sobre cómo podemos fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten
a nuestro territorio. Es fácil hablar y decir como expositora a favor que fortalecer las participaciones implica en tres cosas: en la educación ciudadana, acceso a la información clara y la construcción de organizaciones comunitarias y sólidas. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que no se deja engañar. Como opositor en contra, veo que el obstáculo principal es la falta de voluntad política. Si los gobiernos no generan espacios reales de participación, la ciudadanía queda limitada a la protesta. Sin mecanismos efectivos, la participación se convierte en un deseo más que una realidad. Y como experta les quiero decir que Llanos y Velasco en el año 2023 nos afirma que la participación debe ser vinculante, no meramente consultiva. ¿Por qué? Porque para fortalecerla se necesitan leyes que reconozcan el poder real de las comunidades sobre los territorios. Y teniendo en cuenta pues las conclusiones en este caso, nos damos que desde escuchar estas posturas queda claro que el territorio no es solo un espacio físico, sino un lugar de identidad, de memoria y de vida. Aunque existen tensiones entre el extractivismo y las visiones comunitarias, todos coincidimos en las necesidades de fortalecer la participación ciudadana, respetar la diversidad cultural y buscar medios sostenibles. Defender el territorio no es una tarea de unos pocos, es responsabilidad de toda la sociedad, de esta manera, porque de esta manera, en últimas, defender el territorio es defender la vida misma. Muchas gracias por su atención. Espero que este debate haya sido de su agrado y nos haya pues quedado claro sobre el tema.